Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, ¿cómo estás? Bienvenidos al programa de Último Momento. Vamos a analizar, Amalia, varias cosas porque esta semana que se nos viene es crucial, es muy importante porque ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo Electoral sobre las preguntas del referéndum del presidente Luis Arce. Estas tienen que ir en consulta ahora, ajustadas al Tribunal Constitucional, y tienen una semana para resolver todo antes de que se venza el plazo fatal que es el 31 de agosto. Esta semana también se van a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda. Se está convocando al Consejo Nacional de Autonomías y el MAS tiene que definir qué va a hacer ante la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no supervisar su congreso partidario del 3 de septiembre. Pero esta semana, Amalia, a nivel internacional, también hay muchas novedades porque el miércoles 28 se cumple un mes de las elecciones donde ha perpetrado un fraude descomunal el chavismo. Hay un pronunciamiento conjunto de Lula da Silva y de Gustavo Petro que lo vamos a analizar en el programa, y vamos a estar analizando también lo que está ocurriendo en Nicaragua con este intento de borrar del mapa a la Iglesia Católica por parte de la dictadura de los Ortega. Muy nutrido nuestro programa, Amalia, así que comenzamos con el tema del referéndum del presidente Arce. Bueno, un saludo a todos ustedes. Sorpresas te da la vida, Cacho. Yo no me la esperaba. La decisión del Tribunal Electoral, pues una sorpresa porque tenemos un Tribunal Electoral independiente, Cacho. Se pronuncia sobre la cuarta pregunta importantísima de las 4 formuladas por el presidente Arce para lanzar un referendo a fin de año. Y el haberle rechazado y decir Rehaga, esto está mal, es un mamarracho, Rehaga, a mí me parece sensacional. Yo te propongo, Cacho, ir pregunta por pregunta para saber qué es lo que ha pedido el Tribunal Electoral y en qué medida son observaciones de fondo y no solo de forma. Yo tengo las preguntas. Te lanzo la primera y tú me dices qué dijo el Tribunal Constitucional en relación a esa pregunta y comentamos, ¿te parece? Perfecto. Arce, a través de un decreto, presenta 4 preguntas para un referéndum. La primera pregunta es esta. Le dice a usted, ¿está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez, de manera continua, del presidente y vicepresidente del Estado, sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado? Es decir, traduciendo, pregunta Arce a la ciudadanía, ¿les parece que la reelección discontinua sea por una sola vez? Si fuera así, hay que cambiar la Constitución. ¿Qué le dice el Tribunal el Tribunal Electoral? ¿Qué le responde a Arce? Responde lo siguiente, Amalia, amigos. Dice, solo cumple el criterio de imparcialidad y no cumple los criterios de claridad y precisión. Además de ello, dice el Tribunal Supremo Electoral, al constituir la pregunta un supuesto que podría implicar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, se debe aclarar el texto de la pregunta con la referencia al referido constitucional aprobatorio previsto en el párrafo 2 del artículo 411 de la Constitución Política del Estado. En otras palabras, dice, está mal planteada la pregunta, rehagan, porque están queriendo decir que hay que modificar parcialmente la Constitución, y eso no se puede. Y eso me parece un acierto. La Constitución habla de la reelección por una sola vez. Como no prohíbe la reelección discontinua, es obvio que la reelección discontinua es también por una sola vez.
eso es lo que no da lugar a interpretación la Constitución. La reelección es por una sola vez, punto y final. Entonces es obvio que es por la vía continua o discontinua, es decir, el presidente que terminado su mandato vuelve a candidatear y gana, entonces puede ir a la reelección continua. O espera un turno y vuelve a candidatear, eso puede hacerlo por una sola vez. Es decir, presidente tenemos solo para 2 gestiones. Don Evo Morales ya va por la 4ª, me parece, ¿no, Cacho? Y claro, intentó la 4ª, ya va por tercera gestión. Entonces, dice, si usted está de acuerdo en que la reelección discontinua sea también por una sola vez, de manera explícita, tendríamos que cambiar la Constitución. Es una pregunta, es un absurdo de pregunta, ¿no, Cacho? Sí, Amalia, y además está conectada con la 4ª pregunta que seguramente la vamos a comentar también cuando llegue su turno. Sí, lo concreto es que si uno dice sí, si gana y dice ya por la vía discontinua una sola vez, digamos que gane eso en la respuesta, entonces no sirve para nada, porque si habría que incorporar eso a la Constitución, entonces hay que hacer otro referendo, Cacho. No, es una pérdida de tiempo hacer esta pregunta. Si quieres hacer esta pregunta y modificar la Constitución, si esa es tu intención, tienes que ir por la vía del Parlamento. Tienes que proponerle al Parlamento hacer un referéndum y tener en el Parlamento 2/3. Entonces, es un absurdo por eso, porque no sirve para nada. Sirve de manera consultiva, ¿no? A ver qué opina la gente, pero para eso no hagas un referendo, haz una encuesta, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Dice, ¿está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos y que de tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles? Es para reírse, Cacho, no sé si tienes algún comentario. Sí, en primera instancia está la observación del Tribunal Supremo Electoral, que entre comillas dice lo siguiente: no cumple, esta pregunta, los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de estos 3 criterios, que seguramente están en un informe, en un documento más ampliado. Por tanto, según el Tribunal Supremo Electoral, esta pregunta es tan mal hecha que ni siquiera cumplen los requisitos básicos para una pregunta de un referéndum, que es claridad, precisión e imparcialidad, porque, claro, está manipulando la respuesta, para decirlo en palabras más sencillas. Claro, ¿no? La subvención, que tiene gran costo económico, que provoca contrabando, que provoca subvención, bueno, es decir que es un desastre, pero esta es la subvención que Arce ha mantenido desde que juró como ministro de Economía para Evo Morales. Por favor, es una declaración, una confesión de culpa. Y la tercera pregunta es igualita, pero en vez de hablar de gasolina especial, habla de diésel, ¿no? Estas son las 2 preguntas, Cacho, que son una vergüenza para alguien que gobierna, para alguien que se ha hecho elegir para conducir al país, ¿no? No puedes preguntarle al pueblo semejante pregunta, ¿no? Es el gobierno responsable de si levanta la subvención, si aumenta la subvención. Otra cosa sería si la pregunta fuera: ¿está usted de acuerdo que nunca más se apruebe una subvención para ningún tipo de carburante y que esa sea una política de Estado? Ahí la gente vota sí, entonces nunca más ningún gobierno puede subvencionar la gasolina. Eso tendría otro sentido, pero acá está pidiendo
está pidiendo respaldo para una medida que él debe hacer y que es absolutamente impopular. Sí, Amalia, toda la razón del mundo, pero además hay un dato adicional, y es que el presidente Luis Arce se refirió a este tema este sábado en el municipio de Zapaqui, en el departamento de La Paz. Y como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué es lo que dijo el presidente ayer? Dijo, ustedes son los que toman la decisión y nosotros administramos la decisión del pueblo boliviano. O sea que confesó que no gobierna, ¿no? Que en este tema por lo menos no decide, no gobierna, le endosa esa responsabilidad que tiene como mandatario a la gente, ¿no? Pero además con estas redacciones tramposas que ha presentado al Tribunal Supremo Electoral. Es muy interesante porque de esto se han ocupado analistas agudos como Gonzalo Chávez, como Carlos Valverde, y Gonzalo Chávez dice, en realidad están preguntando si quieres morir o quieres suicidarte, porque al final es lo mismo. Interesante el análisis que hace Gonzalo, y por tanto a mí me quedó esto del presidente, ¿no? O sea, que no decide, o sea, está confesando que tiene que transferir esa responsabilidad a la gente a través de un referéndum, cuando él debería haber tomado la decisión sobre la subvención de hidrocarburos. No lo hace, porque además la ministra de la presidencia lo tradujo, dice porque ya en 2010 no se consultó al pueblo y vean lo que pasó, una revuelta popular que hizo que fracase el levantamiento de los subsidios a los carburantes. No queremos que eso nos ocurra nuevamente, dijo la ministra, pero yo me quedo con esta confesión del presidente de que no gobierna, no decide, al menos en el caso de la subvención de los carburantes. Y la confesión más explícita es que la subvención es un desastre para la economía boliviana y que se la tiene que levantar. Y ese desastre era parte, pues, del gran modelo económico de Luis Arce Catacora Evo Morales. Dejémoslo clarísimo. Sí. Vamos a la cuarta pregunta. Dice, ¿está usted de acuerdo con modificar el artículo 146, numeral 1 de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados para que ningún departamento pierda su actual representación y los departamentos con mayor población reciban mayor número de diputados en función al resultado del Censo de Población y Vivienda del 2024? Es decir, ¿está usted de acuerdo con modificar la Constitución? ¿Y qué le responde el Tribunal Electoral, Cacho? Muy bien, Amalia. Entrecomillado dice el tribunal lo siguiente. Como se encuentra redactada la pregunta, no corresponde la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de conformidad a lo previsto en el artículo 411, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado y el artículo 23 de la Ley del Régimen Electoral. Categórico. Sí. Esta consulta, esta pregunta ha sido ya descartada por el órgano ejecutivo. El ministro de Justicia ha dicho que no se va a insistir en esta pregunta y por tanto el referéndum del presidente Arce baja de 4 preguntas a 3 y de 3 temáticas a 2 que incluyen la subvención por un lado y la reelección presidencial discontinua por otro lado. Yo te decía que había que esperar un poquito esta observación a la cuarta pregunta del Tribunal Supremo Electoral, porque está conectada con la primera, que tiene que ver con la intención de modificar la Constitución Política del Estado, que tú también lo has señalado muy bien en tu intervención. Entonces, si es así, Amalia, ¿por qué se elimina la cuarta y se mantiene la primera? Si las dos tienen esta intención de modificar la Constitución. Y está claro que la intención política por detrás es cerrarle el paso, bloquear una intención de candidatura de Evo Morales. Nos van a llevar a un referéndum nacional con costo de dinero que se calcula entre 10 y 15 millones de dólares adicionales a lo que va a costar las elecciones judiciales para que resolvamos nosotros la pelea que tienen entre Luis Arce y Evo Morales, entre el edismo y el arcismo.
Pero hay un problema de fondo, Cacho, porque hay una pregunta sobre la Constitución y esto no corresponde. Después de que hubo la Asamblea Constituyente y las resoluciones se convirtieron en una nueva Constitución, yo no puedo preguntarte si estás de acuerdo o no con la libertad de prensa. No ha lugar, porque ya está establecido, ya está redactado, ya es ley de leyes. Entonces, la reelección es por una sola vez, eso dice la Constitución. Alguien dirá, pero no aclara lo indefinido. Bueno, si no aclara lo indefinido, es por una sola vez. Sí. ¿Se acabó? No, Carlos. Es clave lo que está señalando Amalia, es realmente muy importante, porque este carácter indefinido que se hizo dar, ¿te acuerdas? Evo Morales a través de esa resolución espuria del Tribunal Constitucional del 2017, porque eso es lo que le otorgaba, esa ventaja le otorgaba esa resolución, esa decisión, esa sentencia constitucional, fue tumbada por la decisión de la Comisión de Derechos Humanos, ¿te acuerdas? Que dije, no hay derecho humano que valga para una reelección indefinida. Ese tema ya ha quedado zanjado también en ese nivel. Por tanto, tienes mucha razón, nos están llevando ociosamente, disculpen el término, a un referéndum con una consulta que no tiene razón de ser, no ha lugar, como tú has dicho muy bien. Y por tanto queda esta intención política de querer bloquearle a Evo Morales con esta decisión del referéndum. Y claro, es otra vez, ¿no?, embarcarnos a los bolivianos en un tema que es casi personal, casi una pelea entre Luis Arce y Evo Morales. Es una lástima, es una gastadera de dinero en una cosa que no va a resolver, porque Evo Morales tampoco se va a quedar de brazos cruzados. Algo hará para tratar de sortear este nuevo obstáculo. Quiero agregar 2 elementos más. Hubo un referéndum en el 2016, Cacho. Ese referéndum dijo categóricamente no a la reelección. Punto final. Y hubo una resolución del Tribunal Constitucional el 28 de diciembre pasado, cuando todavía ejercían legalmente sus funciones, me refiero a los miembros del Tribunal Constitucional, que dicen que no hay reelección indefinida. Categórico. Entonces, lo que pasa es que el señor Arce Catacora tiene miedo de hacer respetar las leyes frente a Evo Morales. En realidad, ni siquiera es Arce Catacora el que tiene que ir al ring, porque el que le tiene que responder a Evo Morales en su intención de candidatear es el Tribunal Constitucional. Cuando Evo Morales presente su candidatura, el Tribunal Constitucional le dirá, no puede, señor, porque usted ya ha sido presidente 3 veces y no hay reelección. No se puede, aquí están las resoluciones, la Constitución, en fin. Pero, claro, lo que no se sabe actualmente, Cacho, es quién va a ser el candidato del MAS. Y tal vez Arce Catacora quiere decirle a Evo Morales, no puedes, por eso voy a ser yo. En el fondo es esa pelea interna a la que tú haces referencia, ¿no? En vez de resolver eso en el MAS, quiere que le resolvamos tú y yo, que no somos del MAS. Así es, Amalia. Y semejante intención política no se ha visto en el país en toda la historia republicana, ¿no? Que la gente resuelva un lío, un pleito político de 2 aspirantes a la presidencia. Eso realmente es inédito en el país. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos días, Amalia? Porque lo ha dicho así el ministro de Justicia, es que están apurando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional prorrogado, porque este tema también es elemental, son prorrogados, ¿no? Que sus acciones también están en serio cuestionamiento. Tienen 15 días, dice el ministro de Justicia, para que se pronuncien sobre las 3 preguntas ajustadas que se va a enviar este lunes al Tribunal Constitucional a Sucre.
pero no quieren que pasen estos 15 días, porque el plazo para todos, para el gobierno fundamentalmente, es el 31 de agosto, porque el 1 de septiembre ya tiene que estar esto en manos del Tribunal Supremo Electoral para que haga la convocatoria tanto al referéndum y se pegue a las elecciones judiciales del 1 de diciembre, o sea, 1 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre, 1 de diciembre. Entonces, seguramente van a correr consultas, reuniones, decisiones en el Tribunal Constitucional y estaremos en esta semana conociendo la palabra de este alto tribunal, que seguramente va a avalar las 3 preguntas y entonces estaremos embarcándonos en un referéndum que no tiene nada que ver con los grandes intereses nacionales para que se sume a las elecciones judiciales. Y el 1 de diciembre la gente estará confundida, Amalia. No sabrá si votar por los candidatos a magistrados, por el referéndum, no sé cuántas papeletas habrá, cuántos millones se gastará. Eso todavía está por dilucidarse. No nos adelantemos. A mí me ha sorprendido el Tribunal Electoral, Cacho, porque si cumpliera a pie juntilla las órdenes de Arce, no hubiese objetado la 4ª pregunta. Y yo creo que el tribunal, esa objeción es muy importante. Cacho, es de principio, es de defensa de la democracia, de defensa de la Constitución, porque le ha dicho, no puedes modificar la Constitución, no puedes modificarla vía decreto. Eso es muy importante. A mí me parece que es lo más importante que ha ocurrido en los últimos meses. Después, si hace un referéndum sobre las subvenciones, mira, Cacho, va a ser motivo de enorme crítica para el gobierno. Es decir, le van a dar por todo lado. Mi temor era que haga un referéndum y que vía referéndum del Ejecutivo quiera modificar la Constitución. El Tribunal Electoral le ha dicho, no se puede. Y eso me parece que es lo más importante de todo. Ahora, Cacho, después de todas las fechas que tú has dado, a mí me parece que te ha saltado una que es muy importante. 3 de septiembre, Congreso del Levismo, también en el Chapare. Me parece que Villatunari, corrígeme por favor. Pero Evo Morales quiere hacer un congreso y el Tribunal Electoral le ha dicho, no voy a ir. Y esto me parece un shock. Es que es un juego de ajedrez, Amalia, en el que, así, para ponerlo gráficamente, no solamente hay 2 jugadores, sino hasta más jugadores. En este caso, entra en la partida el Tribunal Supremo Electoral. ¿De qué se trata, Amalia? El 5 de septiembre, según la ley y los plazos que han sido repetidamente ampliados por el Tribunal Supremo Electoral, tienen que todos los partidos tener nuevas directivas. Todos los partidos han cumplido con este requisito. Algunos partidos, está por ejemplo Demócratas, Unidad Nacional, creo que el FRI y otras organizaciones. Pero un grueso les falta, porque han hecho varios intentos y no les ha ido bien, han incumplido lo que dice la ley de organizaciones políticas. Entonces, antes de esa fecha, el levismo quiere hacer un nuevo congreso y el Tribunal Supremo Electoral le ha respondido que no va a supervisar. Entonces, se cree en ámbitos políticos que está en curso un recurso constitucional ante el Tribunal Constitucional prorrogado para que ese tribunal ratifique, convalide el congreso que hubo en el Alto del Arcismo y pegaditos al cumplimiento del 5 de septiembre haya algún pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral favoreciendo al arcismo. Eso es lo que se comenta en los corrillos políticos. Entonces, ahí están las cosas, es un ajedrez que se mueve a cada momento en estas piezas que está moviendo el levismo, el arcismo y el Tribunal Supremo Electoral. Cacho, yo creo que el MAS está en serios apuros. Definitivamente, lo único que lo salva es que formalicen la división y que cada una de las fracciones se declare un nuevo partido y junte las 100.000 firmas que necesita y formalice un nuevo partido. Es la única salida que tiene. El Tribunal Electoral sabiamente
le dijo a Evo cuando le ha rechazado su invitación a asistir al Congreso del 3 de septiembre, le ha dicho, no puedo, porque ya te he dicho, tú tienes la mitad de la legalidad, pero te faltan las organizaciones sociales que son constitutivas de tu partido. Si no van las organizaciones sociales, no eres el MAS, tu Congreso no sirve. Y a Arce, ¿qué le dijo, Cacho? A Arce, ¿qué le dijo? Al Congreso del Alto, ¿qué le dijo el Tribunal Electoral? Que no tenía el aval del presidente del partido, que es Evo Morales. Y ahí está la cosa. Yo creo que el Tribunal Electoral, por eso estoy sorprendida, de repente tenemos un Tribunal Electoral independiente, es una sorpresa. Ahora, ¿qué salida tiene el MAS? Ni el referéndum lo salva al MAS, ¿ah? Cacho, ni el referéndum lo salva el MAS. El MAS lo único que tiene dos posibilidades. Se unifican, cosa que parece simplemente imposible. Y la otra posibilidad es que cada fracción se inscriba como nuevo partido y ambos tienen la fuerza, los militantes y la capacidad de legalizar su partido, no sé, en 3 días. No sé qué plazo hay para legalizar partido. 3 días. Pero ellos pueden juntar 100.000 firmas en 3 días, ellos tienen esa capacidad. De lo contrario, el MAS va a quedar proscrito. Cacho, el partido más grande del país va a quedar sin sigla, sin personería jurídica. Sí, Amalia, porque te acordarás que ya tiene una tarjeta amarilla. En las reglas del juego, para el tema de las personerías jurídicas, dice que si transgreden hasta 3 veces, están chao. O sea, se elimina automáticamente, se cancela la personalidad jurídica como está establecido en las normas, ¿no? Ya tiene una tarjeta amarilla. Si insisten en el Congreso del 3 de septiembre, les puede venir una segunda amarilla con la posibilidad de que luego se cancele la personalidad jurídica. Hay otro elemento, Amalia, para que no estén en la recolección de firmas, y es que se alquilen una sigla. Hay varios partidos menores, muy chiquitos, que suelen hacer eso en tiempos electorales. No te olvides que tenemos personalidad jurídica y compañeros, estamos a disposición. Nada raro que ya hayan comenzado algunas conversaciones por ese lado también. Es posible. Y a propósito de esto, lo menciono. Manfred Reyes Villa, que es un mago porque ha aparecido con bancada parlamentaria sin haber participado en las elecciones, va a legalizar su partido y lo va a legalizar sumando 100.000 firmas que en Cochabamba también las consigue muy rápidamente. Entonces, Manfred Reyes Villa va a legalizar un nuevo partido que no será NFR, le pondrá otro nombre, pero al parecer es una candidatura que va cobrando fuerza con personería jurídica propia, con partido propio, con bancada propia y con candidato, odiado por todo el mundo, pero ahí va Manfred Reyes Villa, está avanzando, me parece que es el único candidato que está avanzando seriamente para las próximas elecciones. Sí, con un detallito, Amalia, y es que este 20% del padrón electoral que necesita reunir Manfred Reyes Villa, son 108.000 firmas, se distribuyen en al menos 6 departamentos, Amalia, no son los 9. Un porcentaje en Cochabamba, otro porcentaje obligado en Santa Cruz, en Tarija, en La Paz, en Oruro. Entonces, eso se pondera, tienen que hacer el 20% que establece la norma, la regla para este tipo de cosas. Es que seguramente se están movilizando por todo lado. Para eso sirve su bancada, para que se vuelvan operadores territoriales, los diputados, senadores de otros partidos, y obliguen o convenzan a las bases de esos partidos por los que llegaron a la Asamblea Legislativa para que echen la firma o hagan este registro biométrico que también está permitido ahora por el Tribunal Supremo Electoral. Y parece que ese registro biométrico facilita las cosas porque hay unos desconocidos que han legalizado un partido, Cacho. Sí. Ni me preguntes quiénes, porque realmente no los conozco, no sé, pero resulta que hay un nuevo partido que legalizaron con más de 100.000 firmas. En esas condiciones que tú dices, en 6 firmas de 6 departamentos. Sí, Nueva Generación Patriótica se llama esta nueva
este nuevo partido, por tanto ya son una docena de partidos, son 12 partidos habilitados hasta este momento para participar. Pero si es que no cumplen esta regla y este paso del 5 de septiembre, esa cantidad puede bajar, Amalia, así que estaremos también pendientes de eso. Y el otro dato a propósito de elecciones 2025, me manda una resolución, Chalibert me mandó, que dice que la constitución de frentes tiene que hacerse hasta diciembre de este año. O sea, la cosa va apurada, Cacho, apurada. Frentes tienen que inscribirse hasta diciembre de este año. O sea, en diciembre tendremos como el panorama completo. Y la posibilidad de un candidato único de la oposición, eso no se ve ni de lejos, ¿no? Ni con largavistas. No hay posibilidad de momento, no se vislumbra ninguna posibilidad de un candidato único de la oposición. Y esto me parece es porque todavía no se sabe quién va a ser el candidato oficialista o candidato del MAS. Esa es una variable que condiciona también lo otro. Has dado en la tecla, Amalia, sobre este análisis que hace Chalibert, que es un estudioso capísimo en este tema. Claro, es obligarles a los de la oposición a adelantar un poco sus jugadas, ¿no? Su estrategia. Y parece ser que obligar a que se inscriban las alianzas hasta diciembre, es decir, va a haber tantos frentes, tantas opciones en la oposición, y por tanto ahí le da una cierta ventaja al oficialismo para ver si se une o también van en dos candidaturas por separado. Es un ajedrez, todo el tiempo se están moviendo las fichas, todo el tiempo están haciendo algunas jugadas, y hasta diciembre, por ejemplo, tendríamos que ver algunas alianzas, a veces impensadas, ¿no? Como ha ocurrido en las elecciones, por ejemplo, del 14, ¿no? Del 2014, que finalmente entraron en la alianza el Partido Demócrata de Rubén Costas y Unidad Nacional de Samuel Doria Medina, cuando se estaba trabajando otra alianza que era demócratas con el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado. Se deshizo esa posibilidad y rápidamente se conformó la alianza Unidad Demócrata. Te acordarás que tuvo también una bancada interesante. Perdedora. Una alianza perdedora. Cacho, lo que parece es que a mí me parece que si de algún modo Evo Morales es candidato, esto va a obligar a la oposición a unirse. Así hubieran inscrito 10 candidaturas, 10 frentes. Sí. En la recta final, pues por lo menos 8 se bajan, porque hay esa posibilidad también. Estás en carrera y bueno, retiras tu candidatura para favorecer al que más posibilidad de triunfo tiene, ¿no? Entonces, no descarto, no pierdo la ilusión de que exista, si no candidatura única, una candidatura fuerte que pueda enfrentar al MAS. Pero esto está apenas empezando. Así es, Amar. Así vamos a tener muchas novedades, y uno de los personajes que va a comenzar a sonar mucho en los medios de comunicación parece ser Chi, este personaje que ha estado participando también en otras elecciones. Dice que ya tiene todo cerrado con el Partido Demócrata Cristiano y por tanto él se plantea como una opción en las elecciones de 2025. Así que va a haber mucha tela por cortar, muchas cosas por informar sobre este tema de las elecciones del próximo año. Este coreano solo saca cabeza en periodos electorales, Cacho, y ha sido muy funcional al gobierno. Es de esos candidatos que tienen un objetivo que es dividir la votación. Ahora me parece que la alianza que ha formado es con Solís, con el abogado Solís, ¿no? Que no estuvo en la presentación de la alianza, Amalia. Te acordarás que nos anunció que era el 7 de agosto, pero no estuvo Jaime Solís en la presentación. Solamente estuvo Chi y el ex capitán de policía Edman Lara. Yo la verdad, así personalmente, no sé si Jaime es parte de esto, pasó algo con su viaje, no llegó a La Paz o ha terminado separado o aislándose de esta posibilidad electoral. Pero ese es un bloque, ¿no? Es un pequeño bloquecito que ha surgido y empiezan a reagruparse, ¿no, Cacho? Por afinidades ideológicas, políticas,
Y eso está bien para que de los 20 o 25 candidatos, pues queden menos por lo menos, ¿no? Que queden menos para poder tener más claridad en la carrera electoral. Bueno, te propongo pasar a otro asunto que es muy preocupante y que tiene que ver con las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Sí, Amalia, hay una novedad sobre este tema, y es que la ASFI se desdijo, estoy utilizando mal la palabra, se desdijo de lo que su directora general había dicho en el curso de esta semana, que es que se iban a poner controles y límites a las operaciones y las compras con tarjetas de débito y de crédito fuera del país, porque eso estaba generando, en la perspectiva de la ASFI, una especulación con los dólares que estaban retornando al país fruto de estas operaciones. La ASFI ha señalado, ha aclarado que no es la ASFI la que está haciendo este tipo de limitaciones, sino es el sistema financiero, son los bancos que han empezado a aplicar estas limitaciones. Entonces, sacó la nalga a la jeringa y entonces le echó la culpa ahora a los bancos con este tipo de limitaciones. ¿Qué está haciendo la gente? Está buscando otras maneras, porque esa es, digamos, la inteligencia de la gente que, claro, si le ponen limitaciones en las tarjetas, ya está buscando, y hay tutoriales, hay cursos que se están ofreciendo para ver cómo se puede obtener esto que está ahora en limitación en las tarjetas vía criptomonedas, vía criptoactivos. Cacho, el gobierno, por la vía de los hechos, no ha decretado, pero se ha impuesto un corralito al país, ¿no? Este corralito que era oficial en la Argentina en la época del kirchnerismo, es un hecho en Bolivia, porque no puedes sacar dólares, no puedes enviar dólares al exterior, las limitaciones, los impuestos, las comisiones, en fin. Tengo el testimonio de una persona que, como no puede usar la tarjeta, Cacho, la tarjeta de débito, solo te permite sacar, lo dijimos en edición anterior, dependiendo del banco, $75 al mes. Tú no puedes comprar un pasaje, ¿no? En otros bancos son $50 al mes, en fin, pero no sé, creo que el máximo llega a $100 al mes con tarjeta de débito. Con tarjeta de crédito se podía $1,000 al mes, pero ahora no emiten tarjetas, se ha prohibido la emisión de tarjetas de crédito, no hay más tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, esta persona, amiga mía, estaba en Estados Unidos con su tarjeta de débito, obviamente no podía sacar dólares y tenía que viajar dentro de los Estados Unidos, Miami, Nueva York. Entonces va y quiere pagar en efectivo. No le han aceptado en efectivo, porque en Estados Unidos nadie se mueve con efectivo, ninguna empresa se mueve con efectivo. No viajó, no puede pagar el pasaje en efectivo porque las empresas exigen tarjetas. A nadie se le puede ocurrir que en Bolivia tú tengas $200,000 en tu cuenta y no puedas sacar con tu tarjeta ni $1,000. Es decir, estamos en un corralito con consecuencias dramáticas para cada familia, para cada persona. Hemos comenzado el programa, Amalia, analizando, por supuesto con una visión crítica, esta falta de coraje, de valentía, de decisión de este gobierno para decir las cosas, para gobernar como debe ser. Y esto que tú señalas se conecta con esta especie de devaluación del boliviano que ha existido desde febrero del año pasado, cuando se incorporó este tipo de cambio solamente para los exportadores. Comenzó un nuevo mercado paralelo de la divisa estadounidense. Cuando hacen este tipo de limitaciones es un corralito en los hechos. Entonces estamos en esto, Amalia, de que se están haciendo las cosas sin decir qué
con las palabras correctas, ¿qué son? Son limitaciones, son corralitos bancarios, son devaluaciones, son apertura de mercados paralelos en el país. Y eso, claro, la gente tiene que estar acomodándose, incluso con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su dinero, con su perspectiva económica futura. A esto nos está acostumbrando lastimosamente el gobierno del presidente Arce. Cacho, vamos rápidamente a dos hechos del panorama internacional: Venezuela y Nicaragua, dos países con dictadura. Me pareció muy importante el pronunciamiento de Lula y de Petro, Lula de Brasil, Petro de Colombia, muy amigos de Nicolás Maduro, pero ni siquiera ellos reconocieron el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que le dio el triunfo a Maduro sin ver un solo acta, ¿no? Como dicen, esta proclama de Maduro como triunfador de unas elecciones sin haber revisado actas es pues una vergüenza para cualquier demócrata, y ni siquiera Lula, ni siquiera Petro, tan amigos de Maduro, han reconocido ese pronunciamiento de la Corte Suprema, ¿no? El pronunciamiento es tibio, pero dice, muestre las actas. Sí, le dicen a Maduro, si la Corte Suprema hace ese pronunciamiento, que muestre las actas. No dicen, no reconozco, no es frontal, es suave, pero no dice, felicidades, Nicolás, ¿verdad? No, tampoco. Dice, estamos esperando las actas para que esto tenga alguna validez, ¿no? Y segundo, recomiendan parar la represión, que a mí me parece que son dos puntos importantes. Sí, Amalia, un día antes de este pronunciamiento conjunto de Gustavo Petro y de Lula da Silva, se pronunció oficialmente también Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en esta misma línea, ¿no? Esperando que se presenten las actas electorales. Corre una versión ya muy fuerte en Venezuela, Amalia, difundida por algunos medios de comunicación, de que las actas no existen, de que las actas han sido destruidas por orden del régimen chavista. Y por tanto, y esta es una sospecha personal, al no haber las actas, al no existir, digamos, este tipo de documentos, por tanto, podría abrirse otra vez esta posibilidad de que se sugiera la realización de nuevas elecciones en Venezuela, cosa que ha rechazado enérgicamente Edmundo González, María Corina Machado. Ya han empezado a sumarse presidentes a esta posición. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha dicho no se pueden hacer pues elecciones hasta que gane el que quieran que gane. No. O sea, ya ha decidido el pueblo venezolano y por tanto eso se tiene que respetar. Entonces, el miércoles se cumple un mes, Amalia, de las elecciones del 28 de julio y están en esta especie de tensión estas posiciones. Unos que exigen o piden las actas, pero con la posibilidad de que haya nuevas elecciones, este es mi criterio personal, y otros que dicen, no, esto ya se ha sido zanjado y por tanto lo único que tiene que hacer Maduro es entregar el poder y eventualmente negociar su salida. La soledad del régimen de Maduro es absoluta, Cacho, porque ni siquiera sus aliados, el mexicano, el brasileño y el colombiano, lo respaldan. Cuando estos tres piden ver las actas, pues lo ponen contra la pared a Maduro. Ahora uno dirá, bueno, pero Maduro se va a quedar igual. Bueno, pero no es tan fácil. Hay unos datos interesantes que se han hecho público. Venezuela está logrando sortear la crisis económica gracias al aumento de la producción de petróleo. Está produciendo 800,000 barriles al día. Pero de esos 800,000, la mitad la producen empresas norteamericanas que llegaron y se hicieron cargo de esa producción gracias al acuerdo que llegaron con Biden. Y ese acuerdo dependía de que Maduro respete a la oposición, las normas democráticas, etcétera, etcétera, cosa que no cumplió en absoluto. Entonces, es posible, Cacho, que si Maduro insiste en quedarse,
los norteamericanos se vayan y la crisis económica en Venezuela se profundice. Tiene otro problema, tiene que pagar la deuda externa. Desde el 17 no paga la deuda externa. Esto se le está acumulando como una bola de nieve y por supuesto no puede conseguir créditos en el exterior. Un analista económico decía que Maduro necesita de urgencia $10.000 millones. No se lo van a dar los chinos, no se lo van a dar los rusos, los organismos internacionales no le van a dar, Estados Unidos no le va a dar. Entonces lo que va a hacer Maduro es galopar sobre una crisis económica tremenda, Cacho, no le va a salir gratis su intento de perdurar, de quedarse para siempre en la silla presidencial. En absoluta soledad. Yo creo que el planeta le ha dado la espalda a Maduro, salvo China y Rusia, que son los dos únicos, y por supuesto nuestro gran Luchito Arce Catacora, ¿verdad? Que junto a Rusia y China son los únicos que han reconocido la dictadura de Maduro y su fraude electoral. Para el final, Amalia, tú ya lo anunciaste, tenemos el caso de Nicaragua. Se ha conocido en las últimas horas, por un estudio que se ha hecho en Nicaragua, de que el 25% de los curas han sido ya expulsados de ese país, o sea que de cada 100 sacerdotes, 25 ya han sido echados por la dictadura de Daniel Ortega. Se habla de que en estos últimos 5 años han sido expulsados 154 sacerdotes y 91 monjas. De los sacerdotes, una buena parte han sido desterrados, si vale el término, hacia el Vaticano. Y aquí la señal muy preocupante es, según este estudio, de que el Papa no dijo nada, no ha dicho una sola palabra después de esta especie de expulsión masiva que está dejando a los templos sin párrocos en una buena cantidad de regiones en Nicaragua. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en ese país centroamericano, Amalia. Por lo menos podría excomulgarlos, ¿verdad, Cachito? Por lo menos. Lo único que sabemos es que llamó a Lula, al brasileño, para que él intermedie con Ortega, pero Ortega no le contesta el teléfono a Lula. Así está la cosa en Nicaragua. Ha cerrado todas las ONGs, 1.500 ONGs. Pero lo más interesante es que se ha quedado con todo, sus cuentas bancarias, sus propiedades, casas, terrenos, autos, con todo. Es un asaltante. Eso es lo que son las dictaduras, asaltantes de la voluntad popular y asaltantes materiales también. Son unos afanadores, Cachito. Sí, y se considera mucho, Amalia, que Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, que es a la vez vicepresidenta de Nicaragua, es una especie de motor de esta represión contra la Iglesia Católica, contra las ONGs, esta visión media rara de un absolutismo ya completo. No sé, yo creo que van a decretar a qué hora se levantan, a qué hora deben acostarse los nicaragüenses. Es grave y también preocupa esta especie de inacción de la comunidad internacional, del Papa Francisco. Le están votando de Nicaragua a sus sacerdotes, a sus monjas, y no dicen nada hasta el momento la primera autoridad de la Iglesia Católica en el mundo, Amalia. Bueno, y con esas informaciones nos vamos. Cacho, ha sido un gusto compartir un domingo contigo, un gusto compartir un domingo con todos los amigos que nos siguen, y será entonces hasta las próximas horas. Un abrazo, Amalia, y que tengas muy buena semana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.